Un saludo afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios el privilegio de volver a reunirnos y estudiar la palabra de Dios en la lección número 11, titulada Anhelo de más. Nuestro versículo de memoria se encuentra en 1 capítulo 10, verso 6 y dice: Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Esta semana vemos el resumen de la historia de Israel desde el Éxodo, su peregrinación en el desierto y su final, entrada en la tierra de Palestina, según 1 capítulo 10. En ese capítulo y epístola, el apóstol Pablo repite una frase llena de significado en los versículos 6 y 11, que dice: estas cosas sucedieron como ejemplo. Esto es, que la escritura está llena de modelos, figuras y de ejemplos que ilustran instrucciones de carácter más profundo. Las figuras y símbolos no agotan el significado de las realidades que señalan, y aplicando el ejemplo del ritual simbólico del santuario terrenal como un pálido reflejo de esas realidades celestiales de carácter cristocéntrico, que son infinitamente superiores a los sacrificios animales y al ministerio de los seres humanos sacerdotes. Algo similar ocurre al referirnos al tema general del trimestre, el descanso en Cristo, cuando consideramos las categorías de reposo presentadas en Hebreos capítulo 4, que no se limitan al séptimo día como día de reposo semanal, sino que apuntan al descanso físico y espiritual provisto por las bondades del Evangelio como una bendición presente y que revelan una finalidad gloriosa de eternidad con Cristo. En nuestro análisis veremos tres modelos que nos ayudan a comprender realidades más profundas. Primero, bautizados en Moisés en la nube y en el mar. Segundo, el santuario terrenal y sus servicios. Y tercero, el significado de entrar en el reposo de Dios. Bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. 1 Corintios capítulo 10, versos 6 y 11, cuando traduce la palabra ejemplos, usa la palabra griega tipos, que no se refiere al original, sino a un símbolo o representación del mismo que señala una realidad más profunda. También en la epístola, Pablo revisa la experiencia de sus antepasados que anduvieron en el desierto, huyendo de los egipcios, teniendo frente a ellos el Mar Rojo, y a Faraón y sus ejércitos tras de ellos. Todo apuntaba a una muerte segura, pero al cruzar milagrosamente el Mar Rojo pasaron por las aguas de la muerte y salieron de ellas para una vida nueva, libre de esclavitud de Egipto. Simbólicamente fueron bautizados en el agua. Pero 1 Corintios 10:1-2 dice que también fueron bautizados simbólicamente por el Espíritu Santo al ser cubiertos y protegidos y guiados por la nube. También el relato añade que comieron el maná, como dice Éxodo 16:31-35, símbolo de Cristo, pan de vida, Juan 6:48, y bebieron de la peña de Oreb, que Pablo identifica como Cristo mismo en 1 Corintios capítulo 10, verso 4, cuya agua es la fuente que salta para vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, Pablo dice, ellos comieron alimento espiritual y bebieron bebida espiritual. Existe aquí un paralelo en la experiencia del cristiano, porque también hemos sido bautizados en las aguas de la muerte, sepultando al viejo hombre y a nuestro pasado mundano, y nos alimentamos también de la palabra de Dios, recibiendo la vida de Jesucristo en el estudio diario. Estamos también en un viaje y rumbo a una ciudad, la celestial, y hacia un reposo eterno. Hebreos capítulo 4, verso 1 y 12. El anhelo de más es la realidad que todo esto representa e ilustra. Pero no podemos omitir que los tipos o ejemplos también indican dolorosas experiencias de pecado y de rebelión del pueblo de Israel, y se vuelven una advertencia y amonestación para quienes nos han alcanzado los fines de los siglos, a fin de no repetir su historia. 1 Corintios 10, verso 11.
El ejemplo del antiguo Israel es dado como advertencia para el pueblo de Dios a fin de que evite la incredulidad y escape de su ira. Si las iniquidades de los hebreos hubieran sido omitidas del relato sagrado, se hubiera relatado solamente sus virtudes, su historia no nos habría enseñado la lección que nos presenta. Los principios de la justicia exigían una narración fiel de los hechos para beneficio de quienes leyeran el relato sagrado. Ante nosotros se expone la vida de los creyentes con todos sus defectos e insensateces que están destinados a ser una lección para todas las generaciones que los siguen. Si hubiesen sido perfectos, habrían sido sobrehumanos y nuestra naturaleza pecaminosa nos haría desesperar de llegar jamás a tal punto de excelencia. Pero al ver cómo lucharon y cayeron, cómo cobraron nuevamente ánimo y vencieron, por la gracia de Dios, cobraremos aliento para avanzar contra los obstáculos que la naturaleza degenerada coloca en nuestro camino. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 15 y 16. El santuario terrenal y sus servicios. El Antiguo Testamento está lleno de tipos, sombras y ceremonias que son ignorados actualmente por los cristianos modernos y se pierden también de su profundo significado y valor espiritual. En Hebreos 8:5 Pablo utiliza el contexto de Éxodo 25:9 y 40 para explicar que esto sirvió a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, destacando el vínculo directo entre las realidades celestiales y los asuntos terrenales, y en todo lo relacionado con la construcción, mobiliario, servicios y ritual del santuario terrenal que revelaba verdades de carácter cristocéntrico. Haremos mención de algunos principios y lecciones del santuario terrenal y sus servicios. Los sacrificios sangrientos son una representación objetiva del principio que la paga del pecado es muerte, Ezequiel 18:4. El acto de quemar los holocaustos y la grasa en el fuego del altar del holocausto enseñaba que el pecado debe ser eliminado de nuestra vida por la expiación. En su defecto, al no lograrlo, seremos finalmente eliminados junto con el pecado cuando la gloria de Cristo se manifieste en su segunda venida y mate al impío, 2 Tesalonicenses 2:8, porque sin santidad nadie verá al Señor, Hebreos 12:14. Se destaca la misión terrenal de Cristo como víctima inocente y sin mancha en cada ofrenda y en cada sacrificio, Efesios 5:12 y 1 de Pedro 1 del 18 al 20. Pero también Hebreos 9:22 dice, y casi todo según la ley es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace la remisión. A diferencia de otros elementos purificadores, como la sal como preservante, el agua como lavamiento y el fuego para consumir, en términos de la purificación se destaca el valor de la sangre como vehículo de remisión del pecado, el pecado que pasa del pecador a la víctima. El conflicto de los siglos, página 470, lo resume de esta manera. Día tras día el pecador arrepentido llevaba su ofrenda a la puerta del tabernáculo y poniendo la mano sobre la cabeza de la víctima confesaba sus pecados, transfiriéndolos así figurativamente de sí mismo a la víctima inocente, y luego se mataba al animal. Según el relato de Levítico 4 del 27 al 31, era el pecador quien quitaba la vida a la víctima, penalizándolo de sus pecados con la muerte. Y cuando el sacerdote tomaba de la sangre con sus dedos y la colocaba en los cuernos del altar, él transfería el pecado de la víctima al sacerdote y el sacerdote al santuario. Y allí quedaba registrado el perdón para el día de expiación y purificación del santuario anual. Hebreos capítulo 13, verso 11, también lo explica en la introducción y registro por medio de la sangre. La sustitución vicaria también nos recuerda la justificación por la fe en la entrega voluntaria de Cristo y su vida santa e inocente en lugar de la vida de los culpables. Romanos capítulo 3, versos 24 y 25, Efesios 1:7 y Romanos 5:1. La función sacerdotal y sumo sacerdotal también representan la continua mediación de Cristo ante el Padre como único mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5, y el que perpetuamente intercede por nosotros, Hebreos 7:25. Y además de lo anterior se nos presenta la sangre bajo el contexto de que es el medio por el cual se efectúa la expiación del pecado. Esto se realizaba en el ritual en la ceremonia de purificación del santuario en el Yom Kippur.
Levítico 16, verso 16 y verso 30, y Tito 2:14. Y esto apuntaba a la obra del juicio investigador que se realiza desde 1844 en el santuario celestial y en el lugar santísimo. Y cuando este proceso finalice, se pondrá fin al conflicto del pecado y del mal, y luego, después de la segunda venida de Cristo y del milenio, la tierra será purificada por el fuego eterno y se eliminarán el pecado y los pecadores a fin de crear nuevos cielos y nueva tierra para la morada eterna de los justos. El significado de entrar en el reposo de Dios. En la experiencia de Israel en su liberación y salida de Egipto, el descanso sabático semanal era precursor y anticipo de las condiciones que gozarían en la tierra prometida, donde descansarían de sus enemigos. En nuestra experiencia como remanente escatológico, el descanso sabático nos recuerda y anticipa este mayor descanso en Cristo y el momento glorioso cuando entren por las puertas de la Nueva Jerusalén en un nuevo cielo y en una tierra libre de pecado, de Satanás y de sus huestes demoníacas y sus aliados humanos. Hebreos 4 del 1 al 11. En relación a lo anterior, concluimos que el reposo en Cristo no se limita al descanso sabático semanal, sino que incluye la consumación del plan de la salvación, en la liberación de la esclavitud del pecado, en el perdón del pecado y en la justificación por la fe, y en la transformación de nuestro carácter y vida en la santificación por la fe, y más aún en la eliminación total del pecado y de los pecadores cuando el pueblo redimido habite en un cielo nuevo y tierra nueva donde more la justicia. Segunda de Pedro 3:13. Si comparamos la experiencia de Dios en el séptimo día, según Génesis 2:3, con la declaración de Hebreos capítulo 4, versos 3 y 4, en el sábado reposó de toda la obra que había hecho en la creación, es el memorial del reconocimiento divino de que su obra estaba completa. Esto incluye que el que ha entrado en su reposo también ha descansado de sus obras, como Dios de las suyas, Hebreos 4:10, y esto señala la consumación del plan de la salvación y la restauración de las condiciones anteriores al pecado y sus consecuencias. Nuestro descanso sabático es un acto de adoración suprema en el que descansamos en nuestro Salvador, y cuando estamos en vísperas de esa eternidad con Él, Isaías 66, 22, 23 nos indica que de mes en mes y de sábado en sábado vendremos todos a adorar delante de Él. El comentario bíblico adventista hace una explicación de Hebreos capítulo 4, verso 4 de la siguiente manera. Así como permanece inmutable el propósito original de Dios para este mundo, su reposo, de la misma manera permanece inmutable el día de reposo o séptimo día que Él estableció como recordativo de la creación para que no olvidáramos su propósito al crear este mundo. Por eso la observancia del reposo del séptimo día testifica no solo de la fe en Dios como creador de todas las cosas, sino también de la fe en su poder para transformar la vida y hacer idóneos a los seres humanos, para que entren en ese reposo eterno que originalmente fue para los habitantes de esta tierra. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 435. Hay una riqueza abundante en el concepto de descanso divino en la carta de los Hebreos. Para Pablo, el descanso divino implica una relación de fe con Jesús que nos lleva a descansar en Él, como nuestro Creador, como nuestro sustentador, quien nunca nos dejará ni nos desamparará, como nuestro Redentor, recordando su obra completa de la cruz, confiando en su gracia salvadora. En Hebreos capítulo 4 se incluye que la meta de Cristo para Israel era llevarlos a la tierra prometida, no que deambularan por el desierto 40 años. Encontrarían paz duradera y descanso celestial en el cumplimiento de la promesa del pacto en esa tierra deseable. En nuestra experiencia como pueblo de Dios, cualesquiera que sean los desafíos que enfrentemos en esta tierra, el descanso que ofrece Cristo no es temporal. El reposo sabático prefigura el descanso eterno que Jesús desea para nosotros en la patria celestial. Entonces y solo entonces nuestro corazón estará en paz permanente. Nuestro descanso en Cristo hoy precede el día glorioso en el que descansemos con Él por la eternidad. Ahora finalizaremos haciendo las aplicaciones a nuestra vida. El servicio del santuario terrenal incluye una doble provisión de la gracia en el doble de las ofrendas propiciatorias durante el sábado.
Números 28, versos 9 y 10. Esto nos debe de ayudar a comprender que Cristo siempre ha honrado su día santo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y aún desde su santuario celestial, como dice Ezequiel 46, verso 1, la puerta estará abierta y continúa desde ahí dispensando abundante gracia y oportuno socorro según Hebreos 4 del verso 14 al 16. Los eventos de la creación según Génesis 2 del 1 al 3, la redención según Lucas 23, 56, consumados y seguidos del descanso sabático, nos deben ayudar en nuestra observancia del sábado a encontrar la paz y el descanso en Cristo. Aunque en Hebreos capítulo 3 del 9 al 13 se nos afirma que Israel no entró en el reposo de Dios por un corazón malo de incredulidad y el engaño del pecado, debe dársenos la garantía de que este no será el resultado de quienes perseveren en la fe y en las responsabilidades del pacto con Dios. Porque Hebreos 3:14 nos promete, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Al principio el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. El Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. Las estrellas de todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora Jesús descansaba de la obra de la redención, y aunque había pesar en aquellos que le amaban en la tierra, había gozo en el cielo, por la promesa de lo futuro era gloriosa a los ojos de los seres celestiales. Una creación restaurada, una redimida raza, que por haber vencido él el pecado, nunca más podrá caer. Era lo que Dios y los ángeles veían como resultado de la obra concluida por Cristo. Con esta escena está para siempre vinculado el día en que Cristo descansó, porque su obra es perfecta y todo lo que Dios hace será perpetuo. Cuando se produzca la restauración de todas las cosas de la cual habló Dios por boca de los santos profetas que han habido desde la antigüedad, el sábado de la creación, el día en que Cristo descansó en la tumba de José, será todavía un día de reposo y regocijo. El cielo y la tierra se unirán en alabanza, mientras que de sábado en sábado las naciones de los salvos andarán con gozo y lo adorarán a Dios y al Cordero. Deseado de toda la gente, página 714. El hogar de los salvados, no podemos perderlo. Si me salvo en el reino de Dios, discerniré constantemente nuevas profundidades en el plan de la salvación. Todos los santos redimidos verán y apreciarán como nunca antes el amor del Padre y del Hijo, y las lenguas mortales expresarán cantos de alabanza. Cantaremos a la luz de la riqueza del amor redentor, con nuestros cuerpos glorificados, con nuestras facultades acrecentadas, con nuestros corazones puros y nuestros labios incontaminados. Hay un reposo para el pueblo de Dios, gracias a Dios, donde Jesús conducirá a los redimidos a los verdes pastos, juntos a las aguas vivas que alegran la ciudad de Dios. Carta número 27 de 1890, matutina a fin de conocerle, página 369. Que el Señor nos ayude a llenar nuestro vacío espiritual con la presencia divina y a descansar en la confianza de la obra hecha por Cristo en la creación y en la redención, y en lo que señala en el futuro glorioso cuando sea la restauración de todas las cosas. Feliz sábado para todos y que Dios nos bendiga.